Vamos a comenzar con la entrevista, Mónica. Antes de cualquier otra cosa, me gustaría que me hablaras un poquito sobre ti, sobre tu experiencia profesional y cuáles son los trabajos que actualmente realizas, cuál es tu enfoque actualmente también. Em, Hola, Jared, mucho gusto hablar contigo. Yo me llamo Mónica Yersos y soy psicóloga. Soy de Polonia, Ok, pero vivo en Ecuador ok, y trabajo de terapeuta. Y de una alguien puede preguntar por qué vivo en Ecuador y no en Polonia. Es porque últimamente estoy usando para las terapias también las plantas medicinales, las plantas psicodélicas. Em, y esa herramienta está conocida aquí en América del Sur, en México también. Son plantas medicinales ancestrales, ¿no? sí, Medicinas ancestrales que se usa hace siempre, realmente. Que se ya, usa desde siempre. Y yo estoy aquí aprendiendo eso también, que ahora este tema está entrando mucho en el campo de psicología. La ciencia se dio cuenta ya en los años 60 realmente, que las herramientas de las sustancias psicodélicas ayudan muchísimo en la terapia psicológica, con ya, la depresión, con ansiedades, con trastornos de diferentes tipos. Entonces, yo como psicóloga trabajo con estas herramientas. Y, y hice una certificación en Estados Unidos también, del punto de vista de psicodélicas, cómo actúan nuestro cuerpo y cómo se las puede usar en la terapia psicológica. ya, Y con eso estoy trabajando ahora aquí en Ecuador. ok, sí. ¿Cuáles son las plantas que utilizas particularmente? Si nos pudieras hablar un poco sobre ellas y cuáles son. Ujú. Em, Hay muchas posibilidades. No son solo plantas, pero también hay sustancias como LSD o MDMA, que Ya, son sustancias sintéticas, pero igualmente se las usa como medicinas en este proceso. Entonces depende de lo que hay, de lo que está disponible también. sí, Aquí en Ecuador, la gente más que todo trabajan con ayahuasca y con San Pedro, que son las plantas ancestrales de aquí, de esta zona, no solo de Ecuador, el San Pedro crece en todos los Andes y ayahuasca en toda la Amazonía. Entonces, todos los países que tienen acceso a estas partes tienen acceso a estas medicinas y trabajan con ellas. Entonces yo aquí estoy aprendiendo manejo del San Pedro. En este momento lo que uso en mi práctica son los hongos de psilocibina. ya, Y también LSD y MDMA, dependiendo de lo que se necesita en el momento. sí, ok. San Pedro es lo que en México conocemos como peyote. Sí, exacto. San Pedro es parecido a peyote o peyote a San Pedro, no sé. Sí. Las dos tienen mescalina, ¿no? La sustancia Ok. activa. Ujú. Ya, sí, aquí lo conocemos más como peyote, pero bueno, es interesante. ¿Cuál es el enfoque que tú le das y cuál es la relación que tú tienes de la psicología con el uso de los psicodélicos? Bueno, realmente las plantas psicodélicas o sustancias psicodélicas aumentan nuestro estado en cual estamos. Por ejemplo, si alguien tiene algún trastorno de ansiedad, es muy posible que con la sustancia psicodélica va a tener mucho contacto con su miedo, ¿no? Tal vez va a entrar en algún recuerdo del pasado que causó este miedo, que fue el principio de toda la ansiedad. Entonces, lo que las sustancias nos ayudan es entrar
en la memoria, en lo que nos traumatiza, ¿no? En lo que se quedó en el cuerpo, en la mente, y no deja que uno esté tranquilo y feliz en su vida. Lo mismo hacemos en terapia psicológica, solo que eso toma más tiempo, porque estamos poco a poco entrando en la subconsciente de la persona. Claro. Entonces, em, lo, la conexión entre los dos es que em, si, si entramos en la emoción de alguien, en lo subconsciente bien profundo, y además tenemos las herramientas que nos da la psicología, juntando los dos, podemos en tiempo mucho más corto ayudar a alguien a salir de lo que llama Sí, sirve y empezar una vida de mejor manera. sí, sí, entiendo. Ok, ¿y qué es lo que tú denominarías? Creo que está un poco conectado con la pregunta anterior, pero ¿qué es lo que tú denominarías el bad trip, el mal viaje, lo que las personas sienten cuando están en una experiencia que no es agradable para ellos? ¿Crees que se debe a este mismo miedo que está exacerbado y que no puede ser canalizado de la manera correcta, o a qué crees que se debe? Realmente en mi lenguaje de terapia con sustancias psicodélicas no existe mal trip, bad trip. No, es, algo así no existe porque para nosotros cualquier cosa que no es que muestra la medicina está importante, ¿no? Está indicativo para algo que está pasando dentro de la persona. Porque como digo, lo que causa la sustancia es mostrar bien lo que hay dentro, lo que nosotros no estamos tal vez conscientes en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, si es algo fuerte, significa que, que esta persona lo lleva dentro, ¿no? Y que se necesita de alguna manera buscar cómo sacarlo o cómo hacernos amigos con esta situación, ¿no? Para que eso se transforma para nuestro bien, ¿no? Y lo que se nombra bad trips en lenguaje así, como se dice, normal, de cotidiano, Coloquial. eso es porque la gente topan con una experiencia que no saben manejar, porque no tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? O también, más que todo, eso pasa porque lo hacen en tiempo y lugar no tan adecuado para eso, ¿no? Por Claro. ejemplo, durante una fiesta o mezclando con alcohol, con otras plantas, ¿no? Em, si lo hacemos de una manera inconsciente, ahí pasan los bad trips. Ya, se entiende. Cuando se hace con un fin recreativo, no se le da este propósito de poder tener una introspección. Sí, Exacto, y a veces sale algo que no sabemos manejar en el momento porque no hay espacio para eso, ¿no? Estamos en ya, una fiesta con amigos, todos están así, enfiestándose, ¿no? Y nosotros nada, nosotros estamos de repente tocando nuestra niñez o sí, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí es el conflicto interno y no podemos entrar en lo mismo que los otros. sí, sí, claro, entiendo. Y me comentabas que ahorita tú también estás trabajando con lo que es psilocibina, que es el componente que tienen los hongos. ¿Tienes algunas experiencias con tratamiento con algunos pacientes con este tipo de sustancia, con psilocibina? Claro, sí. Eh, los hongos, bueno, yo uso los hongos, ¿no? Porque psilocibina hay también sintética, ¿no? Ya Ok. ahora en pastillas. Ya, Yo, yo uso los hongos y, claro, se usa de dos maneras realmente. Con una microdosis, que es un tratamiento diferente, un tratamiento terapéutico más alargado, donde la sustancia solo apoya un poquito al sistema nervioso a abrirse a los cambios que causa la terapia psicológica. ok. Y otra manera de usar es macrodosis, ¿no? Entonces es una experiencia psicodélica para la cual uno se está preparando, después hay una experiencia, ¿no? Y después hay terapia psicológica para integrar la experiencia, para realmente em, enten-
poner en práctica lo que la medicina nos muestra, porque esa es la terapia, ¿no? La experiencia en sí nos abre para entender algunas cosas, para ver algo, para tocar nuestras emociones, pero lo que hacemos después de la experiencia con esa sabiduría nueva, ese es el cambio, esa es la transformación, la verdadera terapia. Claro, sí, entiendo. Y dentro del manejo de la ayahuasca, ¿consideras que hay cierta preparación para que alguien pueda acompañar a alguien en su proceso? O la misma psicología puede ser una herramienta que utilizan para poder tener este acompañamiento con otro. Ujú. Bueno, yo no tengo tanta afinidad con la ayahuasca. Sí conozco, claro, estuve en muchas ceremonias para mí misma, para curar a mí misma y la entiendo como una planta muy poderosa y una herramienta buenísima. Al mismo tiempo, no trabajo yo directamente con esta planta. Me parece que se necesita mucha preparación para trabajar con ayahuasca. Y creo que son años, realmente años de tener experiencia con esta planta para poder acompañar a alguien en este proceso. Claro. ¿Has tenido experiencias con ayahuasca? Sí, claro, como digo, yo uso ayahuasca para curar a mí misma. Eh, yo tengo mucha afinidad con los hongos porque les estuve cultivando, les conozco muy bien, ¿no? Por eso trabajo con los hongos. Con ayahuasca solo conozco de parte del paciente, digamos, cuando yo voy a la ceremonia, ¿no? Y lo entiendo como terapia. Al mismo tiempo, sí veo mucho que a veces falta esta parte psicológica de integración, que la gente va a las ceremonias y entienden algo, pero después se quedan así fríos porque no saben qué hacer, qué seguir haciendo, ¿no? Bueno, ahora entiendo que me pasa esto porque mi abuela, porque mi niñez, porque esto o lo otro, ¿no? Pero, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo cambia mi vida? Entonces sí, yo entiendo que a veces sería necesario combinar el trabajo de las taitas, ¿no? O como se dice en el occidente, chamanes, con psicólogos para preparar y para integrar antes y después. Sí. Sí, es muy interesante el tema, es justo por lo que estamos aquí, en ver cómo podemos generar esta relación entre la psicología y el chamanismo, el uso de este tipo de herramientas. Creo que es interesante también el tema de... Hay un autor que menciona el tema de las experiencias psicodélicas que dice que empiezan cuando terminan, cómo integrarlas a la vida cotidiana después de la experiencia. Entonces creo que es un poco de lo que estás hablando aquí y creo que es el rol que juega la psicología dentro de este tipo de experiencias. Eh, ¿Qué es lo que se viene actualmente para ti? ¿Me trabajas en algún proyecto particular? ¿Estás como con alguna asociación? ¿Qué es lo que trabajan ahí? Bueno, como te digo, yo estoy ahora en el proceso que hace 2 meses abrí mi centro terapéutico aquí en Ecuador. Entonces, claro, estoy cooperando también con otros centros alrededor. Sí, Eh, no todos estamos especialistas de todo, entonces a veces alguna persona, algún paciente está mejor para trabajo con mujer, otro para trabajo con hombre, ¿no? Entonces, dependiendo también o a veces, no sé, yo tengo más experiencia en un tema y otro terapeuta en otro tema, entonces estamos cooperando aquí entre nosotros que trabajamos con las plantas. Y estoy en esto de desarrollar mi propio proyecto. No estoy trabajando en este momento para nadie. Tengo mis maestros eh, eh, de parte de psicología y de parte del chamanismo, digamos, que me enseñan, me ayudan con cuáles puedo hablar cuando lo necesito. Y espero que en un rato este proyecto mío, La Sábila, va a crecer y voy a poder invitar a otros para que trabajen conmigo. claro. Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo se llama el centro, el que actualmente diriges?
La sábila, La sábila. la sábila, Ok. Ya, la sábila, como aloe vera. ya, ya entiendo. Perfecto. Ajá. Muy bien. ¿Y qué es lo que le dirías a algún profesional de psicología? Sobre todo porque en estas entrevistas generalmente, pues gente que está dedicada a la psicología es la que generalmente entra a revisar el tema. ¿Qué le dirías a un profesional de la psicología sobre cómo integrar a alguien que quiere integrar este tipo de herramientas y cuál es el camino que le espera en el sentido de poder integrar un poco esto al principio? Tú que ya llevas un poco de introducción en este tipo de herramientas, ¿cuál es este camino que tiene que recorrer este profesional? Ajá. Bueno, lo más importante es probar las medicinas. Tener experiencia. Primero, Sí, si alguien quiere ayudar con eso, realmente tiene que probarlo, porque es súper difícil explicar a alguien qué está pasando en este mundo, en este otro nivel de conciencia, a alguien que nunca lo probó de ninguna claro, forma, porque en estos estados de conciencia podemos entrar con meditación también, claro, con ayuno, no solo con las sustancias psicodélicas, ¿no? Pero primero es experimentar eso y usarlo para nuestro bien, ¿no? Para curar lo que se necesita curar en nosotros. Así como siempre para un terapeuta es siempre el camino de lo que Stanis Wunder, ¿no? Primero siempre curar a uno mismo y entender bien lo que hay en nuestro subconsciente, sí, ¿no? Entonces yo diría que primero tener experiencia propia y después tener la mente abierta y seguir el paciente en lo que él necesita. Es como, por ejemplo, para la gente que saben de psicoanálisis, un poco de Jung, ¿no? Y saben analizar los sueños. ya, Por ejemplo, este tipo de herramientas sería también una ayuda buena para este tipo de trabajo, porque las experiencias estas a veces son como sueños, ¿no? Y, y, y analizarlo de esta forma nos ayuda a entender qué es lo que nos muestran. claro, Es una de las ideas. claro. Sí, por supuesto, es uno de los ejemplos de cómo se puede aplicar. Y importante lo que me comentabas también de no cerrarse tanto al ortodoxo de la teoría, a lo que a veces está muy rígido en la teoría de la psicología. Claro. Y pues quedarse en esa estructura. Porque es muy empírico esto, es muy experimental, muchas experiencias son diferentes. Ahorita igual te quería preguntar de las experiencias que tú has sentido y que tú has, si me las pudieras describir, pero son muchas, por lo que yo veo, son diferentes en el sentido de que tienen símbolos, experiencias, visiones diferentes. Entonces, ¿cuáles son algunas de tus experiencias que has tenido, algunas experiencias que te hayan marcado y algo que hayas visto que es muy alejado y al mismo tiempo muy cercano a la realidad? Ajá. Em, Bueno, tengo un montón de experiencias, ¿no? Aprendiendo eso, uno se va a muchas ceremonias, no sé cuántas, más de 100 seguro, Sí, experiencias que tengo yo, ¿no? Entonces, justo hoy día estuve hablando con una paciente sobre mi experiencia que tuve primera vez con ayahuasca, sí, porque a veces siempre piensan que terapia significa algo duro y no tiene que ser así. Mi primera ceremonia con ayahuasca fue increíble porque tuve una visión que soy una diosa y me vi como una diosa con otros dioses y fue una experiencia, wow, súper bonita realmente. Y cómo se integra algo así, ¿no? De lo que yo entendí de este proceso fue que la medicina me estaba mostrando el amor propio, ¿no? El amor propio. Medicina me estaba mostrando que es posible, ¿no? sí, Que yo me puedo sentir tan bien. Y entonces
la parte de integración aquí fue ponerme a ver cómo realmente me actúo en mi vida cotidiana. Yo como psicóloga tengo esta tendencia de cuidar a otros, de poner energía afuera, ¿no? Bueno, tenía, Bien. tenía antes de esta experiencia, ¿no? Esta experiencia me mostró qué tan importante es amor propio y poner energía en mí misma, ¿no? Y eso Bueno, fue hace 5 años. Entonces, creo que recién ahora puedo decir que estoy recogiendo frutas de lo que integré durante esta experiencia. sí, Y eso muestra que estos procesos son fuertes y muy profundos. claro, sí, entiendo. Sí, es algo que se va dando con el tiempo y es interesante porque algunas personas, por ejemplo, como tú decías, necesitan ver para adentro y otras personas necesitan a lo mejor lo contrario. Y es lo que les da la personalización en ese tipo de experiencias. Es maravilloso. Creo que ya, bueno, ya para ir finalizando, me gustaría preguntar qué es lo que se viene para ti, cuáles son como algunos proyectos que tienes en mente, qué se viene para ti en un futuro, en un corto o mediano plazo. Ujú. Como digo, yo ahora estoy desarrollando mi centro terapéutico que no es solo de psicología, pero de terapias holísticas. Sí, Em, el trabajo con las plantas me mostró que psicología está buena, pero si no lo juntamos con otro tipo de actividad también, no funciona suficiente. ok. Entonces, yo estoy desarrollando ahora una manera de terapia que incluye también la dieta, lo que comemos, ¿no? Incluye nuestro movimiento, cómo manejamos nuestro cuerpo. Incluye también otras plantas que no son psicodélicas, pero son medicinales em, y devuelven equilibrio a nuestro cuerpo. Entonces, mi proyecto es de seguir desarrollando este tipo de terapia psicológica holística. Aquí en Ecuador, entonces estoy invitando también otros terapeutas que trabajan con el cuerpo, que trabajan con deporte, que trabajan con dieta, ¿no? Y quiero seguir en eso. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por toda la información, Mónica. Creo que es muy interesante. No nos alcanza el tiempo para poder platicar más a fondo de todo esto. Es muy interesante y creo que habrá necesidad de hacer alguna, alguna colaboración posterior para poder seguir profundizando. Entonces, Claro, yo tal vez lo que no dijimos es para qué se usa todo esto, ¿no? Porque este tipo de terapia no es para todos. ok, Y creo que eso es importante que lo dijimos también, que, que se necesita primero hacer una entrevista de- del pasado, ujú. del salud, ¿no? Una entrevista médica, así Sí, se dice. sí, sí, una Médica. entrevista médica, sí. Sí, entonces, claro, entonces se necesita hacer una entrevista médica antes de empezar cualquier tipo de estas terapias para ver si eso es adecuado para la persona. Hay que ver también el pasado de salud mental en la familia para ver si no hay alguna esquizofrenia o psicosis, ¿no? Porque estas son contraindicaciones y hay más también y eso hay que tomar en cuenta siempre. Eh, pero estas terapias se pueden usar para bien de las personas, no solo de salud mental, pero también sabemos más y más que funciona también para las enfermedades autoinmunológicas, para las enfermedades que causan mucho dolor y mucho más. Sí, sí, y está conectado con esto que platicábamos hace un momento de que no es para todos, porque también hay, por ejemplo, tengo entendido, se sabe que la glándula pineal, que es algo que está dentro del sistema humano, pues genera DMT, genera esta por su propia cuenta a través de herramientas como meditación, como algunas frecuencias binaurales también, con Claro. el uso de algunas prácticas, también se puede generar y no es como
el énfasis únicamente en tener estas experiencias psicodélicas. Entonces también no es para todos. Creo que está muy conectado y me parece una manera muy, muy buena de concretar todo esto, de completar todo el tema. Claro. Ah, y otra cosa que yo hago, que no te dije, es que también hago integración. Tengo pacientes de todo el mundo que de alguna forma toman las medicinas en sus casas con otros guías, no sé, como sea, y después me buscan para integrar en línea. Eso también, eso también hago. Ok, listo. Muy bien. Pues es muy interesante todo lo que manejas. Vamos a ir cerrando. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, Mónica. Estamos en contacto. Aquí con lo que platicamos al final, me gustaría tener, bueno, seguir en pláticas para ver que si podemos llegar a una colaboración que me interesa mucho. Y ya estaremos platicando detrás de cámaras, estaremos platicando por mensajes y pues estaremos ahí en contacto. Bueno, bueno, gracias, Jared, por la conversación. Y me gustó mucho y espero que les sirva a ustedes, a su agencia. Muchísimas gracias, Mónica. Sí, seguramente sí. ¿Nos recuerdas las redes sociales? Si tienes redes sociales, alguna web en la que podamos tener en cuenta el proyecto que manejas. Claro, te envío tal vez los links por internet. Ok, Se sí. puede encontrarme, ujú, te envío los links. Listo, los ponemos en la descripción de YouTube. Perfecto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Nos vemos. Chao, buen día a ti.